Hace apenas 15 minutos, un silencio inesperado sacudió todo. Entre lágrimas y voz quebrada, la esposa de Fabián Macei rompió el doloroso anuncio que nadie quería escuchar. Una noticia que congela el alma y deja al mundo en suspenso, sin poder creer lo que acaba de suceder. Suscríbete y deja tu like para fortalecer nuestro canal en YouTube y recibir más contenidos importantes. Quien pueda apoyar con un super thanks ayuda aún más, y si no puede, comenta qué fue lo que más te sorprendió. Mira hasta el final, la última revelación te dejará totalmente impactado. La mañana comenzó con una calma engañosa, de esas que parecen prometer un día sin sobresaltos, donde la rutina marca el ritmo y nada sugiere que algo pueda desviarse de lo habitual. Pero en cuestión de segundos todo se quebró de una forma inesperada para Araceli González cuando encontró a Fabián Macei tendido en el suelo, inmóvil y sin respuesta, en una escena que no encajaba con ningún escenario posible dentro de la normalidad que compartían hasta ese momento, porque apenas unos minutos antes. La vida transcurría con naturalidad dentro de la casa, con pequeños gestos cotidianos que ahora parecían pertenecer a otro tiempo completamente distinto. El impacto inicial fue tan fuerte que la realidad tardó unos segundos en asentarse, como si la mente necesitara un instante para aceptar lo que los ojos ya estaban viendo, y en ese intervalo de confusión y miedo, Araceli intentó reaccionar con rapidez aunque el cuerpo le temblaba mientras se acercaba a él llamándolo con desesperación, esperando algún signo mínimo de respuesta que le devolviera la calma, pero el silencio fue absoluto y esa ausencia de reacción convirtió la escena en algo aún más inquietante. Sin perder tiempo, tomó el teléfono con manos inestables y marcó el número de emergencias, intentando explicar lo que ocurría mientras su voz se quebraba entre frases incompletas y respiraciones aceleradas, consciente de que cada segundo podía ser decisivo aunque la sensación de irrealidad hacía que todo pareciera moverse más lento de lo normal. La llegada de la ambulancia marcó un nuevo nivel de tensión, porque el sonido de la sirena atravesando el entorno habitual transformó el espacio en un escenario completamente distinto, donde cada movimiento de los paramédicos introducía una urgencia que contrastaba con la quietud previa del hogar. El procedimiento fue inmediato, con evaluaciones rápidas y decisiones tomadas en cuestión de instantes, mientras Araceli observaba sin poder intervenir, atrapada entre la necesidad de ayudar y la imposibilidad de hacerlo, siguiendo cada gesto del equipo médico como si de ellos dependiera no solo la salud de Fabián sino también la estabilidad emocional de todo lo que conocía hasta ese momento. Durante el traslado al hospital, el ambiente dentro de la ambulancia se volvió un universo reducido donde el tiempo parecía comprimirse, con sonidos técnicos, instrucciones breves y miradas concentradas que transmitían la gravedad de la situación sin necesidad de explicaciones extensas. Mientras Araceli permanecía al lado intentando sostener la mano de Fabián con la esperanza de encontrar alguna señal de conexión, algún reflejo que indicara que aún estaba presente de alguna forma. En su mente se acumulaban pensamientos desordenados, recuerdos recientes que ahora adquirían un peso diferente y preguntas que no encontraban respuesta, todo mezclado con el miedo creciente a lo desconocido. Al llegar al hospital, el movimiento se volvió aún más intenso, con puertas que se abrían rápidamente, camillas que avanzaban por pasillos iluminados con una frialdad casi quirúrgica y profesionales que actuaban con precisión absoluta mientras él era trasladado sin pausa hacia el área de urgencias. Araceli quedó momentáneamente en un espacio intermedio, rodeada de tránsito constante pero sin poder seguir el mismo ritmo, sintiendo como el entorno la separaba simbólicamente de la persona con la que compartía su vida. Ese instante marcó el inicio de una espera completamente nueva, una espera que no se mide en minutos normales sino en fragmentos de incertidumbre donde cada sonido del hospital parecía anunciar un posible desenlace, y donde la mente intenta aferrarse a cualquier señal de esperanza mientras el cuerpo se mantiene en estado de alerta constante. La llegada de los primeros informes médicos añadió una capa adicional de preocupación, porque las evaluaciones iniciales sugerían un cuadro crítico que exigía intervención inmediata, lo que transformó la angustia inicial en una preocupación sostenida que crecía con cada minuto sin respuestas claras. En ese entorno, la vida cotidiana quedó suspendida por completo, reemplazada por una realidad donde todo gira en torno a la estabilidad de un solo paciente, mientras Araceli intentaba mantenerse firme aunque por dentro sentía que todo lo conocido comenzaba a resquebrajarse. La situación dejó de ser un incidente aislado para convertirse en un punto de quiebre, un antes y un después marcado por la fragilidad repentina de lo que parecía estable, obligando a enfrentar una verdad difícil de aceptar, la de que en ocasiones la vida puede cambiar de dirección sin previo aviso y en el espacio de un solo instante. En el hospital, el ambiente cambió por completo en cuanto los médicos lograron estabilizar los primeros signos vitales de Fabián Macei y comunicaron a Araceli González la gravedad del diagnóstico, porque lo que inicialmente había sido una emergencia repentina tomó una dimensión mucho más compleja al confirmarse que se trataba de un accidente cerebrovascular de carácter severo, una condición que no solo afectaba el momento presente sino que abría un escenario de incertidumbre prolongada en él.
que cada minuto podía resultar determinante. Desde ese instante, el ingreso a terapia intensiva marcó un cambio absoluto en la dinámica de todo lo que lo rodeaba, ya que el acceso quedó restringido, los protocolos se volvieron más estrictos y la percepción del tiempo se volvió completamente distinta, como si cada segundo adquiriera un peso emocional imposible de ignorar. Para Araceli, ese paso hacia la unidad cerrada significó algo más profundo que una simple separación física, porque implicaba dejar de tener contacto directo con la persona con la que había compartido su vida cotidiana y pasar a depender únicamente de información médica fragmentada, entregada en momentos específicos y bajo un lenguaje técnico que aumentaba la ansiedad en lugar de calmarla. Dentro de la unidad, el equipo médico comenzó a desplegar una serie de intervenciones urgentes, monitoreos constantes y evaluaciones neurológicas que buscaban determinar el alcance del daño y las posibilidades de recuperación, mientras el entorno se llenaba de sonidos electrónicos, luces constantes y movimientos rápidos que contrastaban con el silencio expectante que se vivía afuera. Araceli permanecía en un estado de alerta permanente, intentando comprender cada explicación, cada gesto del personal sanitario y cada variación en los informes que recibía, aunque la información nunca parecía suficiente para disipar el temor que crecía de forma constante. El concepto de lucha contra el tiempo dejó de ser una expresión simbólica para convertirse en una realidad tangible, porque los médicos explicaban que las primeras horas eran decisivas para intentar estabilizar la condición neurológica y reducir posibles secuelas, lo que añadía una presión invisible pero constante sobre todo el equipo involucrado. Mientras tanto, la experiencia emocional de Araceli se movía en un terreno completamente distinto, donde la lógica médica no lograba calmar la intensidad de sus pensamientos, que oscilaban entre la esperanza y el miedo más profundo, en un intento constante de encontrar algún indicio de mejora que le permitiera sostenerse. Cada vez que se abría una puerta, cada vez que un médico salía del área restringida, su atención se concentraba por completo en interpretar el rostro de quien traía la información, buscando señales que anticiparan buenas noticias o al menos un cambio positivo en el estado de Fabián. Sin embargo, la realidad clínica avanzaba con su propio ritmo, independiente de la ansiedad del entorno, y eso generaba una sensación de impotencia difícil de gestionar. En ese contexto, el hospital se transformó en un espacio donde la vida cotidiana quedó suspendida, reemplazada por una rutina de espera, evaluaciones y silencios cargados de significado. Para Araceli, el miedo a perderlo comenzó a tomar una forma más concreta, no como una idea abstracta sino como una posibilidad cada vez más presente, lo que hacía que cada recuerdo compartido adquiriera un valor distinto, casi como si perteneciera a un tiempo que podía no repetirse. A medida que pasaban las horas, la tensión no disminuía sino que se reorganizaba, adaptándose a los informes médicos que iban llegando de manera gradual y que, aunque ofrecían cierta información, también reforzaban la sensación de fragilidad del momento. En medio de todo eso, la conexión emocional con Fabián se convertía en el único punto de apoyo interno, una referencia que le permitía a Araceli sostenerse dentro de una realidad que parecía desbordarla por completo, mientras la incertidumbre seguía marcando cada instante dentro de ese escenario donde la vida y la posibilidad de pérdida convivían de manera constante. Cuando Fabián Mazzei finalmente despierta después de horas críticas en terapia intensiva, el ambiente en la habitación parece cambiar de manera casi imperceptible, como si el aire se volviera más denso y al mismo tiempo más frágil, lleno de una expectativa que mezcla alivio y temor. Araceli González, que no se había separado de su lado durante todo el proceso, siente por un instante que la pesadilla comienza a terminar, que las señales de mejoría que los médicos habían mencionado finalmente se concretan en algo real, tangible, en la apertura de esos ojos que tantas veces había visto cerrados por la inconsciencia. Sin embargo, ese momento que debería haber sido de reencuentro y alivio se transforma en una escena profundamente desconcertante, porque al intentar acercarse, al pronunciar su nombre con una voz cargada de emoción contenida, Araceli se enfrenta a una reacción que no esperaba en absoluto. Fabián la mira, pero su mirada no contiene reconocimiento. No hay rastro de familiaridad, no hay memoria afectiva que conecte su rostro con el de la mujer que ha sido parte fundamental de su vida. Esa ausencia de reconocimiento se convierte en un impacto emocional inmediato, casi físico, que paraliza el ambiente, mientras los monitores continúan marcando signos vitales como si nada hubiera cambiado, aunque en realidad todo ha cambiado por completo. El equipo médico observa con atención, intentando comprender la magnitud del daño neurológico que el accidente cerebrovascular ha dejado como secuela, y en medio de explicaciones técnicas sobre posibles afectaciones cognitivas, Araceli intenta procesar lo imposible, que el hombre al que ha acompañado en su proceso de recuperación ahora no sabe quién es ella. La conversación que sigue con los médicos no logra calmar el vacío que se instala en su interior, porque las palabras como amnesia temporal o daño en áreas de memoria no alcanzan a describir la experiencia emocional de ser ignorada por alguien que antes la reconocía con solo una mirada.
Fabián, por su parte, se muestra confundido, vulnerable, intentando comprender dónde está y por qué todas esas personas lo observan con tanta preocupación, pero sin poder establecer ningún vínculo emocional con la mujer que insiste en llamarlo por su nombre. Araceli intenta acercarse nuevamente, con cuidado, con ternura, repitiendo recuerdos, detalles compartidos, momentos de su historia juntos, pero cada intento parece caer en un vacío invisible, como si las palabras no lograran atravesar una barrera mental infranqueable. La tensión emocional en la habitación crece, no por gritos ni dramatismo externo, sino por el silencio profundo de una conexión que parece haberse borrado en segundos, dejando lugar a una realidad completamente distinta, donde el amor y la memoria ya no coinciden. En ese instante, Araceli comprende que la recuperación física no garantiza la continuidad de la historia emocional que compartían, y que el verdadero desafío apenas comienza, porque ahora no solo debe acompañar la rehabilitación médica de Fabián, sino también enfrentar la posibilidad de reconstruir desde cero un vínculo que él ya no recuerda, transformando la esperanza inicial en una lucha silenciosa contra el olvido. A medida que el daño neurológico comienza a estabilizarse físicamente pero a desordenarse en lo profundo de la memoria, Fabián Macei entra en una fase especialmente delicada donde la realidad y la reconstrucción mental de los hechos ya no siguen un camino lineal ni confiable, sino fragmentado, lleno de huecos que su cerebro intenta completar de manera automática aunque esas piezas no siempre correspondan a lo que realmente ocurrió. En ese proceso confuso, algunas imágenes aisladas comienzan a adquirir un peso desproporcionado, recuerdos sueltos sin contexto claro que se transforman en interpretaciones erróneas, y entre ellos aparece la idea persistente de una supuesta traición, una sensación emocional más que un recuerdo concreto, pero lo suficientemente intensa como para instalarse como una verdad interna para él. Fabián no logra distinguir si aquello que siente pertenece a la realidad o a una reconstrucción defectuosa de su mente afectada, y esa incertidumbre lo lleva a desconfiar de los pocos vínculos que intenta reconstruir, incluyendo el que tiene con Araceli González, quien observa con angustia cómo la persona que ama empieza a interpretarla desde un lugar completamente ajeno a su historia compartida. Mientras tanto, fuera del hospital, el entorno mediático detecta la mínima señal de inestabilidad y la transforma en contenido inmediato, amplificando rumores, interpretando gestos aislados y construyendo narrativas que no necesariamente reflejan la situación real, pero que influyen directamente en la percepción pública del caso. Una imagen difundida en redes sociales, tomada fuera de contexto y acompañada de especulaciones, se convierte en el centro de nuevas teorías que alimentan la confusión general, reforzando la idea de conflictos ocultos y tensiones inexistentes o exageradas, lo que añade una presión externa que complica aún más el proceso de recuperación emocional del entorno cercano. Dentro del hospital, esa interferencia del mundo exterior se siente como un eco distante pero constante, porque aunque Fabián no consume directamente todos los contenidos, las conversaciones, los comentarios y las reacciones llegan de alguna manera filtradas, influyendo en su estado emocional y reforzando las dudas que su mente ya ha comenzado a construir por sí sola. Araceli intenta mantener la calma, explicarle con paciencia los hechos reales, reconstruir la línea de acontecimientos de manera coherente, pero se enfrenta a una resistencia invisible, no intencional, sino derivada del propio estado neurológico de Fabián, que mezcla sensaciones, fragmentos y percepciones alteradas hasta formar una versión de la realidad en la que ella aparece como una figura ambigua, asociada a emociones contradictorias como el afecto, la confusión y la sospecha. Esta situación genera un desgaste emocional profundo, porque el amor que antes se sostenía en la confianza mutua ahora queda atrapado en un espacio intermedio donde la enfermedad define la interpretación de los sentimientos, y la desconfianza no nace de hechos reales sino de una mente que intenta reorganizarse mientras aún está en proceso de recuperación. Cada conversación se convierte en un intento frágil de reconstrucción, cada silencio en un terreno incierto, y cada mirada en una posibilidad de reconocimiento o de distancia emocional. En ese contexto, el vínculo entre ambos deja de ser una certeza para convertirse en una incógnita en constante evolución, donde el afecto existe pero no logra expresarse con claridad, y donde la verdad se encuentra desplazada por la fragilidad de una memoria que todavía no ha logrado encontrar su equilibrio. En medio de la tensión acumulada, de las dudas que habían crecido alimentadas por la enfermedad y por las interpretaciones erróneas que la mente de Fabián Macei había ido construyendo, Araceli González toma finalmente la decisión de romper el silencio que había mantenido por miedo a empeorar la situación emocional de su esposo, pero que al mismo tiempo se había convertido en una carga cada vez más difícil de sostener. Con una mezcla de temor y determinación,
Ella explica con calma que el hombre que aparecía en aquella fotografía no era alguien vinculado a una historia paralela ni a una situación sentimental oculta, sino un neurólogo con el que había estado en contacto antes del episodio crítico. Un especialista al que acudió porque ya había comenzado a notar pequeñas señales de alerta en el comportamiento y la salud de Fabián, cambios sutiles que en su momento no parecían graves pero que, en retrospectiva, encajaban con lo que luego ocurrió. Esta revelación, lejos de ser una simple aclaración, se convierte en un punto de inflexión emocional dentro del proceso que ambos estaban atravesando, porque permite reorganizar parte de la narrativa interna que Fabián había construido de manera fragmentada. Al escuchar la explicación, su mente comienza a reaccionar de forma diferente, como si una pieza mal colocada encajara finalmente en el lugar correcto, y con ello algunos recuerdos dispersos empiezan a emerger con mayor claridad, no de forma completa ni inmediata, pero sí lo suficiente como para generar una sensación de duda sobre las convicciones que había sostenido hasta ese momento. Araceli, con paciencia, le detalla cómo había observado cambios progresivos, pequeños olvidos, episodios de desorientación y variaciones en su estado físico que la llevaron a buscar ayuda médica preventiva, no como una señal de desconfianza sino como un acto de cuidado profundo hacia la persona que amaba. Esa explicación abre un espacio distinto entre ambos, porque por primera vez desde el inicio de la crisis, Fabián no solo escucha sino que empieza a cuestionar la solidez de los recuerdos que lo habían llevado a construir la idea de una traición, comprendiendo que su percepción había estado influida por una combinación de confusión neurológica, fragmentos incompletos y emociones distorsionadas. En ese proceso, la rigidez emocional que lo mantenía distante comienza a suavizarse, y aunque no recupera de inmediato todos sus recuerdos, sí empieza a reconocer la coherencia de la versión que Araceli le presenta, contrastándola con las sensaciones contradictorias que había estado experimentando. La tensión acumulada entre ambos se transforma lentamente en una atmósfera más humana, donde la incertidumbre no desaparece por completo, pero deja espacio para la posibilidad de reconstrucción. Araceli no exige reconocimiento inmediato ni perdón forzado, simplemente sostiene la verdad con serenidad, permitiendo que Fabián procese a su propio ritmo la información que recibe, mientras él lucha internamente por reorganizar su memoria y separar lo real de lo imaginado. Con el paso de los minutos, pequeños gestos comienzan a marcar la diferencia, una mirada más estable, una pausa menos agresiva, una respiración más tranquila, señales sutiles de que el vínculo emocional no estaba perdido, sino oculto bajo capas de confusión. Finalmente, en ese intercambio silencioso donde las palabras ya no son lo único importante, ambos logran reconectar desde un lugar más profundo, no basado en la perfección del recuerdo, sino en la intención de comprenderse nuevamente, dando paso a una reconciliación que no borra lo vivido, pero que permite iniciar un nuevo proceso de reconstrucción afectiva sustentado en la verdad, la paciencia y la fragilidad compartida de una experiencia que los había puesto al límite. Cuando todo parecía encaminarse hacia una recuperación emocional después de los momentos de confusión, del reencuentro parcial con la memoria y de la reconstrucción lenta del vínculo entre ambos, una nueva descompensación irrumpe de forma inesperada en el estado de Fabián Macei, alterando por completo la frágil estabilidad que se había logrado en los últimos días. En cuestión de minutos, el entorno médico detecta cambios bruscos en sus signos vitales que obligan a una intervención inmediata, generando una movilización urgente del equipo de cuidados intensivos que intenta responder con precisión y rapidez a una situación que vuelve a tornarse crítica sin previo aviso. La atmósfera en la habitación se transforma nuevamente en un escenario de tensión absoluta, donde cada sonido de los monitores adquiere un significado alarmante y cada movimiento del personal médico refleja la gravedad del momento. Araceli González, que hasta hacía poco había sentido una leve esperanza al ver señales de reconocimiento y conexión emocional, se enfrenta de nuevo a la incertidumbre más dura, observando cómo el mismo cuerpo que había comenzado a responder positivamente ahora entra en una fase de inestabilidad irreversible. Los intentos por estabilizarlo se suceden uno tras otro, con ajustes de medicación, maniobras de emergencia y decisiones rápidas que buscan revertir el deterioro súbito, pero la respuesta del organismo es cada vez más débil, como si todas las batallas anteriores hubieran agotado la capacidad de resistencia que aún quedaba. En medio de ese caos controlado, Araceli permanece cerca, sosteniendo la mano de Fabián, consciente de que el tiempo se vuelve cada vez más limitado y de que la distancia entre la esperanza y la pérdida se reduce con cada segundo que pasa. La escena adquiere una intensidad silenciosa, sin dramatismos externos exagerados, pero cargada de una profundidad emocional que se percibe en cada mirada y en cada gesto contenido. Los médicos continúan trabajando hasta el último instante posible, intentando revertir una situación que ya se encuentra en su punto más crítico, pero finalmente la respuesta del cuerpo deja de ser suficiente para sostener la vida. Cuando el equipo médico detiene los esfuerzos,
El silencio que se instala en la habitación no es solo ausencia de sonido, sino una confirmación definitiva que se extiende como una presencia pesada e inevitable. Araceli no reacciona de inmediato, como si su mente necesitara un instante para procesar la dimensión real de lo ocurrido, antes de que el dolor se manifieste con toda su intensidad. El entorno se vuelve difuso, los detalles pierden nitidez y solo queda la certeza de una despedida que llega después de un proceso lleno de altibajos emocionales, donde la recuperación parcial había ofrecido un último momento de conexión antes del desenlace final. En ese instante, la historia que había transitado entre la confusión, la reconstrucción de la memoria y la reconciliación emocional encuentra su cierre más doloroso, porque aquello que había comenzado a recomponerse desde el afecto vuelve a desvanecerse de manera irreversible. Araceli, acompañada por el personal médico, se queda junto a él en los últimos momentos, despidiéndose en silencio de un vínculo que había logrado sobrevivir al olvido, pero no a la fragilidad del cuerpo. La despedida no se construye a partir de grandes palabras, sino de la presencia compartida en ese último espacio donde la vida se detiene y lo emocional permanece como único testimonio de lo vivido.